¿Sabías que cuando adquieres un libro usado, casi siempre adquieres dos historias en el mismo libro? Hola, mi nombre es Rosa Mercado Díaz y en este canal hablamos sobre los libros y la vida. Hoy vamos a hablar de este libro maravilloso, Mis Memorias, del escritor puertorriqueño Alejandro Tapia y Rivera. Estamos haciendo, como ustedes recordarán, un viaje literario por el continente americano y hoy nos toca detenernos en mi patria, Puerto Rico. Don Alejandro Tapia y Rivera es uno de los primeros escritores y dramaturgos que tuvo Puerto Rico para 1800 y hoy uno de nuestros teatros, quizá el más importante de la isla, lleva su nombre, el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan. Este libro tiene mucho significado para mí, entre otras cosas por el momento en que llegó a mis manos. Yo adquirí este libro cuando yo estaba escribiendo la historia del maestro Rafael. Y lo adquirí porque Alejandro Tapia y Rivera, igual que muchos otros puertorriqueños ilustres, fueron discípulos del maestro Rafael. Pero vamos a dejar que sea el propio autor el que nos cuente cómo era la escuelita. Vamos a escuchar. También existía la del maestro Rafael Cordero, negro honrado, nacido en esta ciudad y persona respetable por sus virtudes. Enseñaba más que por especulación, por sacerdocio, pues no reclamaba estipendio alguno, dándose por muy contento con los leves regalos que solían llevarle los alumnos, la mayor parte pobres y de color. Esto no impedía que su excelente fama de buen maestro llevase a su escuela algunos niños de familias principales. A estos tampoco quería fijar precio por la enseñanza, diciendo que lo hacía por vocación y que con poco lo pasaba. Así es que quedaba al arbitrio de los padres la retribución que tenían a bien determinar. A esta escuela me hizo concurrir mi madre después de la de Carpegna, en donde no estuve mucho tiempo. Y gracias a la bondad del maestro, aprendí en poco a leer de corrido en manuscrito, en proceso, como se decía entonces, y a hacer palabras. A esta escuela, en una biografía, de aquel benemérito maestro, escrita a poco de su muerte, ocurrida en 1868, y que fue bastante sentida en la población, tanto por su ejemplar conducta y méritos contraídos en la enseñanza, como por el vacío que para las clases pobres dejaba en la misma. Se refiere a una anécdota que debo rectificar en esta forma. Según la explicación que me dio después el maestro, cuando había sabido mis lecciones, me premiaba con hacerme sentar en el patio, porque había notado que esto me halagaba hasta el punto de pasarme largos ratos contemplando el risueño y sereno azul de nuestro cielo. Menciono esto porque aparte de que me place recordar todas las gratas pequeñeces de mi infancia, doy una idea de que el maestro, al penetrar mi gusto por lo bello y contemplativo, revelaba que el sentido estético iba más allá de su escasa instrucción y tenía lo que debemos llamar un alma que sabía amar lo bello y estimar a quien lo amase. Sabía la manera de educar el corazón. De aquí proviene que yo llame aún ahora a toda la parte de cielo que cubre desde la calle de la Cruz
donde yo moraba, a la de la luna, en cuya penúltima manzana, frente a las ventanas de San Francisco, estaba su escuela, espacio que recorría diariamente el cielo del maestro Rafael. Y aún hoy me lo muestra la fantasía con el mismo aspecto que en aquella risueña y deleitosa edad. Todo este fragmento está tomado de Mis Memorias de Alejandro Tapia y Rivera. Este es el libro más raro que yo tengo, raro porque es el más viejito, como pueden ustedes ver. Raro también porque, como les decía, primero lo adquirí de segunda mano y este tipo de libros vienen con dos historias, como yo digo, porque al tener las notas de quien lo tuvo antes, uno siente que no está leyendo solo. No sé si pueden apreciar en cámara las notitas de la persona que lo tuvo antes. Y me encanta porque parecía que era como un profesor universitario o un estudiante doctoral por el tipo de cosas que escribía a pie de página. Y yo digo que son dos historias en una porque siempre que encuentro un libro así, pienso en la persona que escribió esas notas, quién sería, cómo llegó ese libro a esta librería de libros de segunda mano, o por ejemplo a el Ejército de Salvación en Miramar, no sé si todavía sigue allí, pero allí yo encontraba muchos libros muy buenos y a veces bibliotecas completas de personas que habían fallecido y que, pues, ¿verdad? Sus familiares donaban sus libros allí, que es una excelente idea. Yo también doné los míos cuando los tuve que dejar porque me fui de Puerto Rico y no todos podía dejarlos, ¿verdad? Con el gran amigo que se quedó con los que estaban más cerquita de mi corazón y todavía hoy los tiene. Pero volvamos a las memorias de Alejandro Tapia y Rivera. Este escritor nació en 1825, si la memoria no me falla, en 1826, y falleció en 1860 y algo. Lo que quiero decir es que nos va a retratar no solamente, o que nos retrata, mejor dicho, aquí en sus memorias, no solamente el Puerto Rico de la época, sino también la España, el Madrid de esa época, porque él vive en Puerto Rico, vive también en Madrid y eventualmente él es desterrado. Su vida es bastante azarosa desde su niñez, aunque él no lo dice expresamente. Eso me pareció bien, no sé, tierno, podemos decirlo de alguna manera. Él no dice que su padre lo abandonó, y yo espero, ¿verdad?, que no haya ningún descendiente de don Alejandro que me venga a reclamar ahora el chisme familiar, pero sí en sus memorias está claro que su padre deja a su madre en Puerto Rico, donde don Alejandro Tapia Rivera se cría, y él se va a España y realmente él nunca regresa a Puerto Rico. Y eso para un niño, para cualquier niño es difícil, pero en aquella época donde pues las madres no trabajaban fuera del hogar, no tenían un empleo remunerado. Cuando él se va de Puerto Rico, cuando su papá se va y deja a su familia en Puerto Rico, es la señora la que se encarga entonces junto a la familia materna de la instrucción del niño Alejandro, y por eso es que eventualmente el niño Alejandro llega a la escuelita del maestro Rafael, porque como dijimos antes, era la única escuela en Puerto Rico que no cobraba por la instrucción que recibían los niños. Si ustedes quieren conocer el Puerto Rico y el Madrid de aquella época, lo que se pagaba, que son las mismas historias, mi gente, es lo mismo. O sea, la integridad intelectual tiene un precio, la honestidad tiene un precio.
Y la pregunta siempre es la misma. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Y para las personas que contestan en la afirmativa, casi siempre la imposición de parte del poder va a ser el destierro, ¿verdad? El exilio, eh, la cárcel, la muerte. Y don Alejandro participa, ¿verdad?, de todos esos procesos en términos de destierro. Obviamente, pues la muerte lo sorprende joven, relativamente joven. Yo creo que murió a los 56 años, después de haber dejado una gran obra literaria en Puerto Rico. A mí de sus obras la que más me gusta, y un día podemos hablar de ella aquí en el canal, es Póstumo, El Transmigrado. Comiquísima, y como yo siempre digo, ¿verdad?, nos hace reír y nos hace reflexionar. Bueno, hasta aquí llegamos hoy en este viaje literario que paramos hoy en mi isla, Puerto Rico, con mis memorias de Alejandro Tapia y Rivera. Para los que están en Puerto Rico, yo los invito a que se den una vuelta por el viejo San Juan y que vayan a ese lugar que describe aquí Alejandro Tapia y Rivera, donde se encontraba la escuela del maestro Rafael. Y que cuando miren ese cielo azul tan hermoso que tiene nuestra isla, recuerden a esos hombres y mujeres que vinieron antes que nosotros, que llenaron a nuestra isla de honor, grandes médicos, grandes abogados, grandes maestros como el maestro Rafael y escritores como don Alejandro Tapia y Rivera. Y que recuerden también a esos grandes hombres y mujeres que están en Puerto Rico luchando por las cosas en las que creen, levantándose todos los días a enseñar, a trabajar, a sanar, a cuidar a sus hijos o a cuidar a sus nietos, porque la vida se compone de todas esas pequeñas cosas. Nuestros grandes hombres y mujeres en Puerto Rico comparten el destino común del olvido, lamentablemente. Yo no recuerdo si la casa del maestro Rafael tiene una pequeña placa emblemática. Lo que importa es que lo que él sembró para allá, para 1820, cuando abrió su escuelita, dio los frutos de grandes hombres como Alejandro Tapia y Rivera y otros tantos que fueron sus discípulos, y que esa semilla llega hasta nosotros en el día de hoy. Cuídense mucho, disfruten la vida y recuerden que somos un solo continente, 1000 historias, un solo corazón. Los espero aquí el próximo sábado. Felices lecturas. Adiós.